ustedes por estar acompañándome esta noche para que conversemos sobre la actualización de la guía para el manejo de pacientes que viven con el VIH adultos. Entonces, uno de los cambios más importantes, que pues no es algo nuevo, pero sí algo que viene desde hace varios años, es el inicio cada vez más temprano de la terapia antirretroviral. Como todos ustedes saben, al principio de la pandemia, cuando comenzaron los tratamientos, la idea de tratar el paciente se esperaba mucho, primero que tuviera los CD4 más bajitos de 200, luego que los tuviera más bajitos de 500, pero eso ya está pasado de moda. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe tratar tan pronto se diagnostique el paciente, tan pronto se confirme la enfermedad, iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque es que se ha observado que los pacientes cuando tienen su carga viral indetectable, prácticamente no transmiten la enfermedad. Entonces ahí se va a disminuir muchísimo la propagación de la enfermedad y además también los pacientes van a tener una mejor calidad de vida y van a mejorar su supervivencia. Se han hecho estudios evaluando el impacto del inicio rápido de la terapia antirretroviral en países con alto ingreso y en países con bajos y medianos ingresos. Nosotros somos uno de esos países de bajos y medianos ingresos, por eso voy a presentar la evidencia que soporta esta conducta. Los estudios más importantes se han realizado en Sudáfrica, en Uganda, en Haití y Lesoto. Entonces, el estudio surafricano iniciaba a los pacientes en los primeros 3 meses postdiagnóstico, el estudio de Uganda lo iniciaba a los 2 semanas postdiagnóstico y el estudio de Haití y Lesoto lo iniciaban el mismo día del diagnóstico. Entonces, ¿qué encontraron estos estudios? Encontraron que iniciar la terapia rápidamente tenía impacto en muchos puntos del tratamiento del paciente. Primero, los pacientes eran más adherentes al seguimiento clínico, no solamente temprano a los pocos meses, sino también se vio una mayor adherencia al año. Se encontró que había una mayor cantidad de pacientes con carga viral indetectable comparado con los que les iniciaban el tratamiento más tarde. Había mayor tasa de supresión viral al año. Y había obviamente una disminución en la mortalidad y en enfermedades graves que son principalmente enfermedades oportunistas. Teniendo en cuenta esta evidencia que es muy fuerte, se realizó la actualización de la guía de práctica clínica basada en la evidencia para la atención de la infección por VIH en personas adultas, gestantes y adolescentes, en la cual participamos varios profesionales de la Asociación Colombiana de Infectología, del IETS, del Fondo Mundial y del Ministerio de Protección Social. Entonces, la primera pregunta clave es si se debe iniciar terapia antirretroviral inmediato al diagnóstico o diferirlo como se hacía antes. La respuesta es iniciarlo lo más pronto posible. Ojalá dentro de las siguientes 4 semanas al diagnóstico. Y esto es muy importante porque esto va a ser uno de los indicadores de la cuenta de alto costo. La fuerza de recomendación fue fuerte a favor. ¿En qué pacientes hay que tener consideraciones especiales? Hay que 2 pacientes en los cuales este inicio no puede hacerse tan rápido porque se puede presentar una complicación que se llama un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que puede ser mortal. ¿En qué pacientes? Los pacientes que tengan meningitis por Mycobacterium tuberculosis o una Streptococcus meningia. Entonces, en estos casos, por el riesgo de complicaciones que se puede presentar por el inicio de temprano una terapia antirretroviral, es necesario solicitar un concepto por el especialista en infectología para definir cuál es el momento más seguro del inicio de los antirretrovirales. En las gestantes es
otro grupo, digamos en los pacientes, en el resto de la población, pues esperamos a tener el diagnóstico confirmado con una carga viral, pero en las gestantes no, en las gestantes eso es una urgencia, entonces el tratamiento debe iniciarse tan pronto se tengan 2 pruebas de anticuerpos o 2 pruebas diagnósticas con diferente método positivos. Entonces, la gestante llega con sus 2 pruebas positivas, se toma la muestra para la carga viral y se le inicia el tratamiento, independientemente del momento del embarazo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque esto va a disminuir el riesgo de transmisión materno-infantil de VIH, es una estrategia muy segura para la madre y el feto y va a generar que la mujer tenga mayor tiempo libre de síntomas relacionados con la enfermedad por el virus del VIH. Ahora, ¿cuál es el mejor esquema antirretroviral de inicio? Entonces, hay varios grupos de medicamentos. Entonces, la mejor estrategia considerada en el momento para el inicio del tratamiento son los inhibidores de integrasa. De los inhibidores de integrasa, tenemos unos que son de primera generación y otros de segunda generación. Los de primera generación son el raltegravir y el vitegravir más cobicistat. Los de segunda generación son el dolutegravir y el vitegravir. Entonces, ¿por qué se considera que este grupo de medicamentos es el preferido y la mejor opción para el inicio de los pacientes? Primero, porque no requieren un medicamento booster, excepto el elvitegravir que tiene cobicistat, porque estos medicamentos booster, por ejemplo, como lo requieren los inhibidores de proteasa, pueden generar interacciones medicamentosas y eventos adversos que van a afectar al paciente. Respecto a los análogos no nucleócidos, por ejemplo, como la rilpivirina y el efavirenz, la rilpivirina tiene múltiples interacciones medicamentosas, tiene una baja barrera de resistencia, no tiene una muy buena eficiencia ante pacientes que tengan alta viremia, más de 100.000 copias, o que tengan una inmunosupresión severa con unos CD4 menores de 200. Y con el efavirenz tenemos el problema de que presenta unos efectos adversos que algunos pacientes no toleran bien, tiene efectos neuropsiquiátricos serios, genera pesadillas, depresión, requiere que el medicamento se tome con estómago vacío, también tiene una baja barrera de resistencia y genera una mutación conocida como la K103N. Ahora, todos los inhibidores de integrasa tienen sus diferencias entre sí, no todos son iguales. Entonces, por ejemplo, raltegravir y el vitegravir son muy eficientes comparados con efavirenz, pero ¿qué problema tienen? Que pueden generar un desarrollo de mutaciones de resistencia durante el esquema de tratamiento. El dolutegravir tiene una superioridad frente a efavirenz, frente a darunavir, ritonavir en el estudio Flamingo y frente a tazanavir, ritonavir en mujeres NICE y tiene una mejor barrera genética para resistencia. Y el vitegravir es igual, o sea, en el estudio comparado con un dolutegravir no mostró inferioridad. ¿Qué se debe tener en cuenta con estos medicamentos a la hora de la toma? No se debe administrar con suplementos de calcio o hierro porque puede afectar la absorción en los pacientes que presenten coinfección con tuberculosis. Los de elección son raltegravir y dolutegravir, los cuales deben administrarse a doble dosis para garantizar unos niveles séricos adecuados. Y el vitegravir no se debe administrar en tratamiento para tuberculosis por interacción con la rifampicina, ni tampoco se debe administrar en pacientes que estén en tratamiento para tuberculosis latente con esquema de rifapentina. El esquema antirretroviral puede ser de 3 medicamentos o de 2 medicamentos en un grupo específico de pacientes. La mayoría de pacientes las vamos a iniciar con esquema de 3 medicamentos. La sugerencia es iniciar un inhibidor de integrasa asociado a tenofovir, alafenamida más centricitabina.
¿Por qué consideramos mejor el tenofovir alafenamida más entricitabina que el tenofovir disoproxil fumarato entricitabina? Los dos son muy buenos, sino por un perfil de seguridad, el tenofovir alafenamida pues tiene menos efectos adversos a nivel óseo, a nivel renal y se puede administrar en pacientes que presenten una tasa de filtración glomerular entre 30 y 60 mililitros minuto. A diferencia del tenofovir disoproxil, que necesita que la tasa de filtración glomerular sea mayor a 60 mililitros por minuto. También se puede iniciar el inhibidor de integrasa asociado a la vacabilamivudina. Sin embargo, antes de iniciar el tratamiento con abacavir es importante evaluar si el paciente presenta HLA-B5701. ¿Por qué? Porque es que los pacientes que presenten esto van a presentar con mayor probabilidad una reacción adversa al abacavir, entonces estaría contraindicado. Tampoco se puede utilizar este medicamento, el abacavir, en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular o que ya tengan una enfermedad coronaria. Se ha visto más efectos gastrointestinales con la combinación de dolutegravir, abacavilamivudina que, por ejemplo, con la combinación de bictegravir, tenofovir, alafenamida, entricitabina. Entonces, ¿cuáles son los regímenes preferidos según la guía 2021? Los regímenes preferidos sean los siguientes: dolutegravir, ese inhibidor de integrasa que les dije que tenía alta barrera genética, más tenofovir, alafenamida, entricitabina, o si la función renal lo permite, el paciente no tiene enfermedad renal, ni osteoporosis, ni nada de eso, dolutegravir más tenofovir, disoproxil, fumarato, entricitabina. Ya, si tenemos un paciente que le hicimos el HLA-B5701 y no tiene problema, le podemos iniciar dolutegravir, abacavilamivudina. Otra opción es bictegravir más tenofovir, alafenamida, entricitabina. O la opción de dos medicamentos que vendría a ser dolutegravir, lamivudina, que es específicamente para pacientes que tengan un genotipo en mano que descarte presencia de mutaciones asociados a la resistencia a la transcriptasa reversa, pacientes que no tengan coinfección con hepatitis B, pacientes que tengan más de 200 CD4 y que tengan una viremia menor a 500.000 copias. ¿Qué regímenes alternativos nos propone la guía? Nos propone el raltegravir más el abacavilamivudina, siempre teniendo en cuenta la determinación del HLA-B5701 previo al inicio del abacavir, el raltegravir más tenofovir, disoproxil, fumarato, entricitabina, o raltegravir, tenofovir, alafenamida, entricitabina, el bictegravir, cobicistat más tenofovir, alafenamida, entricitabina, y doravirina, lamivudina. Porque hay ¿Quién tiene un micrófono abierto? el segundo concurso de vallenato, entonces ahí se presta. Por favor, apagan los micrófonos. En esta tabla voy a presentar, podemos encontrar las presentaciones comerciales de los antirretrovirales y su esquema de dosificación. Entonces, el abacavilamivudina lo encontramos en una tableta combinada por 600 miligramos, 300 miligramos y se dosifica una vez al día. Bictegravir lo encontramos en tableta combinada con tenofovir, alafenamida y entricitabina, una presentación de 50, 25, 200 y se administra una vez al día. Dolutegravir 50 miligramos una vez al día y recordando que pacientes con tuberculosis sería 50 cada 12. Raltegravir tenemos las dos presentaciones de 400 miligramos y 600 miligramos. Cuando administramos la de 400 miligramos se administra una tableta cada 12 horas y la de 600 miligramos se administran las dos juntas una vez al día. Cuando tenemos un paciente con tuberculosis no se administra la dosis de 600, sino se administra las tabletas de 400, pero dos tabletas cada 12 horas. El dolutegravir viene en combinación, puede venir solo o combinado con abacavilamivudina, cual se administra una vez al día, y la doravirina viene por 100 miligramos una vez al día. Encontramos también disponibles en combinación doravirina, lamivudina, tenofovir, disoproxil, fumarato, el bictegravir, cobicistat con tenofovir, alafenamida, entricitabina,
el vitegravir cobicistat con tenofovir disoproxil fumarato, emtricitabina y tenofovir alafenamida, emtricitabina, rilpivirina, todos los cuales se administran una vez al día. Si ustedes vienen con un paciente que ya viene con su terapia antirretroviral, viene adherente, tiene una carga viral indetectable, pero en el transcurso del seguimiento ustedes encuentran que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, presenta una enfermedad coronaria, presenta aterosclerosis, una dislipidemia, entonces pueden hacer un cambio o deberían hacer un cambio de la terapia antirretroviral antes de que presente el paciente un evento adverso. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones especiales? Si el paciente presenta un alto riesgo cardiovascular o si presenta ya una enfermedad coronaria o una dislipidemia, entonces los medicamentos de elección serían el inhibidor de integrasa o doravirina asociada a tenofovir entricitabina o tenofovir lamivudina. Recordar que en este grupo de pacientes no es recomendado administrar abacavir ni darunavir, ritonavir. Y si el paciente presenta dislipidemia, no es recomendado administrar efavirenz ni inhibidores de proteasa. Ahora, si el paciente presenta, desarrolla un diagnóstico, una enfermedad de diabetes mellitus, los recomendados serían inhibidores de integrasa o doravirina asociado a tenofovir entricitabina o lamivudina o abacavir lamivudina. Recordad que no se debe administrar lopinavir, ritonavir. Si el paciente presenta una enfermedad ósea, por ejemplo, osteoporosis, sí debería recomendarse tenofovir alafenamida más un inhibidor de integrasa o doravirina, o si el paciente cumple con los criterios que se indica en la guía para el manejo de los medicamentos, se podría indicar dolutegravir lamivudina. No colocar tenofovir disoproxil con o sin combinación con inhibidor de proteasa por el efecto adverso que tiene el tenofovir disoproxil en el hueso. Si el paciente presenta una enfermedad renal, la recomendación sería tenofovir alafenamida más entricitabina o lamivudina más un inhibidor de integrasa o la combinación de dolutegravir lamivudina. Recordar que en pacientes con enfermedad renal no se recomienda el tenofovir disoproxil con o sin combinación con inhibidor de proteasa. Cuando el paciente presenta una enfermedad hepática, la recomendación sería inhibidores de integrasa más tenofovir entricitabina o lamivudina y evitar efavirenz, levirapina e inhibidores de proteasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordar lo más importante, hacer diagnóstico temprano, confirmar el diagnóstico e iniciar la terapia rápidamente para que así podamos optimizar el control de esta pandemia. Muchas gracias. Doc, muchas gracias. No sé si tienen los participantes alguna pregunta, alguna duda. Si quieren abrir el micrófono y hablar o escribirla en el chat. Por aquí dice María del Pilar, dice que en la gestante, ¿cuál sería el esquema inicial para el manejo? En las gestantes, el esquema inicial podría ser el mismo con inhibidor de integrasa y tenofovir entricitabina. Previamente había como una alarma respecto al dolutegravir, se decía que no se podía administrar en el primer trimestre por riesgo de malformaciones en el sistema nervioso, pero ya eso digamos que eso ya se reevaluó y ya dolutegravir o raltegravir pueden iniciarse en cualquier momento de la gestación.
Ricardo Gil tiene levantada la mano. ¿Va a hacer alguna pregunta? Doctor Karen, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Gil, yo soy el infectólogo de la Clínica Rosales. Mm, Excelente conferencia, yo la felicito. Yo quería preguntarle un tema pues que uno en infectología ve mucho, pero uno ve que las guías lo abordan poco, es el tema de la reconstitución inmunológica. Eh, Bajo lo que usted revisó y conociendo las otras guías, ¿qué referencias hay específicamente al síndrome de reconstitución inmune y qué recomendaciones específicas hay para el estudio, el prevención y tratamiento? Lo digo porque las cuentas de alto costo y todo el mundo es desbocado y está muy bien con el test and treat de coger, probar, mirar qué paciente tenga y empezarle cuanto antes, ¿cierto? Pero el lado oculto de la luna es los síndromes de reconstitución inmune que uno ve en los pacientes hospitalizados. Sí, la gran mayoría no tienen mayor gravedad, pero pues cuando uno ya lleva un tiempo en la clínica empieza a ver reconstituciones muy graves y potencialmente fatales. Eso es un motivo de discusión en muchos sitios donde hay programas, pero la verdad es que la manera en que muchos de esos programas dicen es que primero eso no es prevenible y segundo eh, um, eso pues que es casual y que no sé. Entonces a mí se me llama mucho la atención el tema, me gustaría saber qué cosas hay de manera oficial en guías y cuál sería su concepto. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, respecto, digamos, a lo de lo que comentabas de lo de la cuenta de alto costo, eso fue una situación que yo expuse cuando brindaron el indicador, porque obviamente esa es una complicación grave. Tú no puedes iniciarle al paciente, por ejemplo, con una meningitis por tuberculosis, el tratamiento antirretroviral en el primer mes, ¿no es cierto? Porque pues, es grave. Entonces, ahí en el indicador de la guía de alto costo se dejó la excepción de esos pacientes con meningitis por tuberculosis específicamente, porque pues con ellos, sí, a nivel general y en otras guías no se recomienda el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Respecto a otras oportunistas, el inicio de la terapia antirretroviral temprano sí está recomendado, por ejemplo, para manejo de histoplasma, para pacientes con histoplasmosis, con toxoplasmosis, con neumocistosis, como en ellos la presencia del iris no es fatal, digamos, y no es así como con una complicación grave, ahí no habría ningún inconveniente en iniciarlo lo más pronto posible. Ahí lo que sí se debe dejar para más tiempo serían estas tipos de meningitis por tuberculosis, meningitis por criptococo, y en el indicador de alto costo ese quedó como un diferencial. Entonces no tendría por qué haber problema, ni tendrían por qué iniciar un tratamiento acelerado, tratando de cumplir ese indicador en ese tipo de pacientes que son donde realmente se presenta la complicación grave. Muchas gracias. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Es claro que criptococo y TB, neuro-TB, pues son las complicaciones potencialmente más graves. Pero eso no quiere decir que uno no encuentre reconstituciones potencialmente fatales de otros orígenes, ¿cierto? Hasta donde yo he podido revisar, no hay una sola guía en el planeta que diga que el inicio de la terapia antirretroviral es urgente, ¿cierto? No hay ningún criterio de emergencia. Entonces, ¿uno qué diría? Pues que el paciente se diagnostique y que tan pronto como sea posible se tamice, ¿cierto? Se tamice y si hay detección, pues empezar el tratamiento del oportunista. Pero, ¿qué se está viendo? Muchos pacientes hacen las reacciones de reconstitución y uno les revisa la historia y no están adecuadamente tamizados. Y está bien, esas dos reconstituciones son las de más alta tasa de letalidad, pero yo he tenido que ver pacientes con tuberculosis ganglionar reconstituidos, donde un ganglio o varios le obstruyeron la vía aérea a un paciente y tocó operarlos. Entonces, es muy crepuscular, ¿cierto? Yo también cuando estuve en lo de cuenta de alto costo, yo mismo dije, venga, yo pienso que eso no es solamente cumplir un indicador ni nada. Un paciente con una buena dirección administrativa en 10 días ya se tiene el resultado de tamizaje para oportunistas y uno ya le puede empezar tratamiento oportuno, pero a mí me parece que a veces, aún sin tener esos escenarios, uno también debe tener cuidado con
con los pacientes que puedan reconstituir. No, y de hecho la guía colombiana da un margen de tiempo relativamente amplio respecto a lo que hacen otros estudios. ¿Sí? Si tú ves, por ejemplo, el estudio de Haití, que fue enseguida, el otro estudio que fue a los 14 días, digamos que nosotros dimos una ventana de 4 semanas que es razonable. Entonces, digamos que ahí habría como una posibilidad de lo que tú dices de hacer como el tamizaje, hacer las cosas como con más orden que iniciarlo como digamos en la misma semana, por ejemplo. Entonces ahí dejamos como esa ventanita de tiempo. Y también pues ahora pues el manejo del iris, pues ahí uno tiene que ayudarse pues según la severidad, pues con el antiinflamatorio, con el esteroide, porque entonces esa es como la otra alternativa que nos dicen, bueno, el iris se puede, estos iris que no son graves, se podrían pues manejar sintomáticamente sin necesidad de retrasar ni de suspender la terapia antirretroviral. Completamente de acuerdo. En iris leve no hay por qué retrasar nada. Pero cuando uno ya recibe el paciente hospitalizado y se va poniendo con cara de complicación, ya la historia es diferente, es distinto. Para esos pacientes con iris leve, no, lo que usted dice, doctor. No, yo le agradezco mucho, es un gusto saludarla, muchas gracias, excelente. Bueno, otra pregunta, bueno, ahí como completando una que hizo la María del Pilar Vilamil, dice que en la paciente gestante cuál sería el esquema inicial y hace como otra pregunta frente a eso, que cualquiera de los dos tenofovir está bien en las gestantes. Toca revisar la función renal, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, si es mayor a 60, pues podría iniciarse disoproxil fumarato sin problemas. Si está entre 30 y 60, tocaría iniciar tenofovir arafenamida. Listo. Doc, otra de Franklin Ortega dice, en pacientes con hígado graso, en tratamiento con entricitabina, tenofovir, efavirenz, ¿cuál sería el ideal? Yo me optaría más por un inhibidor de integrasa, ¿sí? Porque es que un inhibidor de proteasa te puede empeorar el problema, el efavirenz pues no estaría recomendado, entonces mejor un inhibidor de integrasa. Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice que si es factible, o sea, que una persona que tenga una carga viral indetectable, pues obviamente una persona que convive con el virus, tiene una carga viral indetectable, puede tener relaciones sexuales sin preservativo. Pues se tiene en cuenta que el indetectable no transmite. Entonces, ¿te acuerdas cuando hicimos la charla de PrEP? Uno de los candidatos para PrEP era el que tenía pareja conviviendo con el virus, pero que tuviera carga viral detectable. ¿Te acuerdas? Entonces, si tiene carga viral indetectable, no habría ningún problema. Listo. Dice Angie Paola Portillo, dice, como en estos momentos han ido sacando de circulación el lopinavir, ritonavir, suspensión, ¿qué medicamento para sustituir este se recomienda para profilaxis posexposición en niños? Solo vamos a ver la próxima semana. Pero sí, la opción es Rasviravir. Ah, bueno. Listo. Aquí dice otra vez Franklin Ortega, las guías nuevas de profilaxis en VIH, ¿qué medicamentos se han avalado actualmente? ¿De profilaxis de VIH el PrEP? ¿Te está preguntando? Dice solo profilaxis, no sé si de pronto Franklin Sí, está pero por estamos ahí, hablando si de de pronto quiere profilaxis abrir el pre, micrófono. profilaxis post, ¿sí me entiendes? Porque es que ahí la cosa cambia. Está por ahí Franklin. Franklin se fue. Bueno, mientras se conecta, Doctora, buenas Entonces, noches. lo del PrEP ya habíamos dicho que era tenofovir. La idea es, especialmente en abuso sexual, que se utiliza obviamente la profilaxis cuando el riesgo es alto. Actualmente han cambiado ese tipo de líneas terapéuticas porque siempre hemos tenido como muy básicas
y siempre cuando se visita la Secretaría, pues está muy básico y vemos que Lopinavir y Ritonavir pues ya ha cambiado, pero no sé si ya en el plan en Colombia tenemos contemplado otras terapias. Sí, nosotros hicimos una actualización desde la Secretaría y con habilitación, teniendo en cuenta que el Lopinavir Ritonavir ya no se va a comercializar acá, porque pues ya no va a estar. Entonces el tratamiento cambió, lo dejamos con inhibidores de integrasa, con raltegravir, principalmente raltegravir, dolutegravir, tenofovir, rifaxitabina. Entonces se actualizó pues esa lista de chequeo. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos pregunta, bueno, buenas noches, muchas gracias por tan importante conferencia. Dice, ¿el seguimiento de la respuesta al tratamiento solo se hace con la carga viral y cada cuánto tiempo? El seguimiento a la respuesta, o sea, el seguimiento del paciente debe realizarse con la carga viral, pues la primera carga viral se realiza a los 2 meses, luego se realiza cada 6 meses, pero adicional el seguimiento requiere la monitorización de los eventos adversos a las terapias, ¿no es cierto? Entonces debe realizarse perfil lipídico, función renal, función hepática, hemograma, para mirar si se presenta algún evento adverso y hay necesidad de ajustar el tratamiento. También evaluar cómo va siendo la respuesta inmunológica mediante el recuento de linfocitos CD4, CD8. El paquete grande de exámenes usualmente se hace cada 6 meses. Gracias, Doc. Robinson Echeverry pregunta, dice, la miudina por estudios que se han realizado se ha encontrado que es tóxica. ¿Por qué todavía se está formulando? ¿Es tóxica en qué sentido? Porque pues digamos que es un medicamento seguro, o sea, ¿qué toxicidad hace referencia respecto a la miudina? No sé, Robinson se encuentra por ahí. ¿Quiere aclarar la pregunta, porfa? Sí. Buenas noches, Doc, qué pena, yo creo que me confundí porque según había un esquema en que la miudina y sudina la reemplazaron por otros componentes que eran atazanavir y ritonavir, si no estoy mal, ¿cierto? Ah, sí, pero es que ahí el tóxico es realmente la acidobudina. La acidobudina genera una anemia bastante importante, entonces la acidobudina es la que genera el problema, pero la lamivudina no tiene Y ese como inconveniente. otra pregunta, hay un usuario que le cambiaron el esquema por tenofovir, ensitetravina, atazanavir y ritonavir, me consultó hoy y me comenta que no duerme, está empezando a tener unos ronquidos muy fuertes y se está poniendo muy amarillo. La ritonavir, pues yo le dije, tranquilo porque eso pasa, pero con el tiempo se le va quitando ese color. Pero de todas maneras dice que se siente indispuesto, como pesado. Claro. Claro, entonces, digamos que ese es un inconveniente de la tazanavir-ritonavir que le genera mucha incomodidad a los pacientes porque esa ictericia, pues a algunos pacientes no se les nota, pero hay otros que es muy evidente. Entonces, que todo el mundo les pregunta que si están enfermos, que qué les pasa. Entonces, ese es un inconveniente por el cual los pacientes piden frecuentemente cambio del medicamento, y esa combinación de tenofovir, enquisitabina con atazanavir, ritonavir, digamos que para el riñón tampoco es como muy amable, entonces no se recomienda. Doc, perdón, yo interrumpo acá, porque es que yo conozco o sé de muchas personas que ese esquema lo están dando, entonces usted sugiere mejor que vayan a la IPS y que pidan un cambio de esquema. Claro, pues digamos que es, digamos, atazanavir, ritonavir, como pudiste ver, no quedó como en las primeras opciones por los eventos adversos que presenta. Entonces, claramente si el paciente presenta, digamos, habrá pacientes que van bien y no han tenido el efecto renal, no presentan ictericia y están controlados y se sienten bien con el medicamento, pues digamos que no tenía como inconveniente, pero si presenta algún problema como la ictericia, alteraciones gastrointestinales o cambios en su función renal, sí deberían hacerse un ajuste del tratamiento.
Gracias. Con gusto. Bueno, Doc, no hay más preguntas en el chat. Si de pronto alguien quiere agregar algo, preguntar algo más, lo puede hacer ya. Ah, bueno, por aquí acabo de escribir. Buenas noches. Elisa. Ah, bueno, sí, bien pueda. Ya leemos la otra pregunta. Buenas noches, mucho gusto, Carolina, soy la enfermera de la Liga Luz Pereira. La pregunta que la compañera me hizo, que queremos aprovechar en este espacio, de pronto se sale un poco del tema, pero es una duda a mí que tenemos en la S en cuanto al manejo de los pacientes para la prueba de sensibilidad de penicilina de la población general. Nos presenta pues la inquietud debido a que en la guía de gestantes, como no tenemos guía para población general, no tenemos la claridad si para la población general se daría el mismo manejo que es omitir la prueba de sensibilidad a la penicilina, digamos, al tratamiento de la pareja, o algo que lo documente, o si debemos de seguir haciendo, porque pues es una pregunta que en estas últimas semanas ha rondado mucho entre todo el personal. Entonces, no podemos como decir o dar un juicio a todos sin tener como una razón científica o una explicación de ello que en el momento, por así decirlo, la desconocemos. Casi no te escucho, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Realmente, Lynn, tú le entendiste? Pero La pregunta ella dice, hola, Caro, espera, yo le traduzco. Listo. No, la pregunta es que si creo que entendí que la prueba de sensibilidad, pues, que no está recomendada para sífilis, para tratamiento con penicilina benzatínica, que no está pues recomendada en gestantes, cierto, pero que si para población general, sí hay que hacerla o no hay que hacerla, que no tienen como claridad en Están eso. hablando de sífilis, Sí. de la penicilina. Qué pena, Sí, señora. Sí, que aprovechando, o sea, aquí que aprovechando el espacio hay como una pregunta pequeñita. No se hace. Sí, pero entonces teniendo en cuenta que no se hace, entonces, pero sí se debe administrar la penicilina en un centro de salud que tenga la disponibilidad de un carro de paro a mano por si el paciente presenta una alergia, ¿sí? Porque es que si te va a hacer la alergia, te va a hacer con la prueba o con la inyección. Entonces, lo importante por eso es administrar el medicamento donde tú puedas dar una respuesta. Pero pues no tienes que estar haciendo la prueba. Listo, espera muchísimas Buena noche, no sé si puedo hacer una pequeña, pues hay aclaración también con lo de la prueba de la penicilina. Soy Silvia Caicedo del Ministerio de Salud. Entonces, si me permiten, hago la aclaración o refuerzo la respuesta. Sí, claro, mira, hay una cosa, lo que dice la doctora Karen es correcto. Nosotros podemos aplicar penicilina benzatínica en una persona de población general, que no sea una gestante. Y si esa persona, cuando se le hace una historia clínica, una historia muy bien hecha, puede ser hecha por un médico general, y se identifica que si hay antecedentes alérgicos, pues igual que si fuera una mujer, una gestante, se le hace la prueba de sensibilización con penicilina benpotásica, se lleva a un servicio de urgencias, no tiene que ser una UCI, donde haya ya en el rincón el carro de paro, la jeringa, la ampolla de cadrón, todo, y se le hace la prueba de sensibilidad. Lo que pasa es que uno tiene que priorizar. Si yo tengo un hombre, una mujer que no es una gestante, y pues empezando porque no se quieren dejar poner la penicilina, y si dicen que tienen antecedentes, pues ¿para qué le van a hacer todo ese traumatismo? Denle la doxiciclina, que son 14 días, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, y va a tener el efecto sobre el treponema, o sea, tiene efecto bactericida. Si es una gestante, sí tienen que aplicarle la penicilina benzatínica porque es la única que atraviesa la barrera placentaria y nos va a evitar un caso de sífilis congénita. Entonces, por favor, cuando ustedes piensen en sífilis, piensen que el tratamiento de la penicilina benzatínica se le puede dar a una gestante o se le puede dar a una persona de población general. Que si le quieren hacer la prueba de sensibilidad y le quieren aplicar la penicilina, igual como la de sensibilización de una gestante. Por favor, que quede eso muy claro. Muy amables. Listo, muchísimas gracias. Stephanie, creo que tenía la mano levantada ahorita. Stephanie de Santa Rosa.
Hola, sí, buenas noches. Es que escribí por el chat, pues, en referente a lo que están diciendo. Estuvimos en una capacitación y Lynn también estuvo allá donde nos indicaban que no había necesidad de tener carro de paro para la aplicación de la penicilina y lo repitieron durante toda la jornada. Eso fue en el Movich con Reviva de Cali. Entonces me queda ahí como nuevamente la inquietud. No, no, no. Una cosa, una aclaración, y eso lo ha hecho el ministerio durante X años y lo digo en todas las actualizaciones. Si yo tengo un paciente, ya sea un hombre, una mujer, que no es una gestante o una gestante, yo voy a aplicarle la penicilina, lo que tenemos que hacerle es una excelente historia clínica mirando todos los antecedentes de reacciones alérgicas, pero que realmente no es que digan que fue que le aplicaron una penicilina y que le salió una ronchita, que le dio una rasquiñita en ese pedazo. No, realmente lo que es una reacción anafiláctica. O sea, tiene que uno hablarle en términos muy claros al paciente para que él entienda qué es lo que yo le estoy preguntando. Si ese paciente tiene antecedentes alérgicos y si es una gestante, que sí o sí tengo que aplicarle la penicilina, esa sola gestante tiene que ir a un servicio de urgencias, hacerle la desensibilización que dura 3 horas y 45 minutos, que le dan 14 dosis por vía oral, y ese servicio de urgencias tiene que tener el carro de paro, que eso, como lo dice la doctora Karen, no, yo tengo que tener el carro de paro en un servicio de urgencias porque me puede llegar una persona que le picó un abejorro, una avispa, una hormiga, una persona que se tomó un trimetoprim sulfa, hizo un proceso alérgico, entonces tienen que tener el carro de paro. No es que lleven los 50, 80 pacientes al servicio de urgencias para hacerles allá la prueba de sensibilización, aquel que tenga realmente reacciones, antecedentes de reacciones alérgicas. Eso tiene que ser muy claro y ese es el problema que estamos teniendo en Colombia con la sífilis, que no estamos haciendo las cosas en forma correcta. Yo espero haber dado aclaración. Sí, digamos que hay muchos pacientes que tú le preguntas en la historia clínica si son alérgicos a la penicilina y dicen que sí. Claro. Entonces uno pregunta, ¿y usted ha tomado amoxicilina? ¿Ha tomado ampicilina? Sí. ¿Y le ha pasado algo? No. Pero No. entonces eso es un problema porque entonces son un montón de alérgicos que realmente no lo son. Entonces... Sí, claro. Y no, mire, y si la gran mayoría de personas en Colombia no quieren dejarse aplicar penicilina benzatínica porque dicen que es muy doloroso. Entonces, denle doxiciclina, tabletas, 14 días, ya, y ya nos quitamos el problema. Pero entonces tenemos que evaluar muy bien esa reacción anafiláctica que dice la señora o el señor que son alérgicos, por favor. Doctora Cidia, muchísimas gracias por la intervención. La doctora Cidia es nuestra referente. Gracias, doctora, nuestra referente nacional de EDMI Plus, VIH, sífilis, hepatitis B del Ministerio de Salud y Protección Social. De verdad, para nosotros es muy agradable que esté compartiendo este espacio con la Secretaría de Salud de Risaralda y el equipo de salud de todo el departamento. Doctora, muchas gracias. No, a ustedes por mandarme el link, con todo gusto. Tenemos preguntas, más preguntas, dudas antes de cerrar el espacio con la doctora Karen. Pueden levantar la mano, escribir en el chat. Doctora Karen, creo que no tenemos más preguntas. Tuvimos un auditorio de más o menos 60, 65 personas la noche de hoy. La verdad, les agradecemos mucho el espacio que se dieron para esta charla. Recordarles que los equipos de los programas de salud sexual y reproductiva de ITS están generando diferentes capacitaciones virtuales junto a la doctora Karen Ordóñez, infectóloga del departamento, y la doctora Ana María Valencia, que es la ginecóloga de los programas también de salud sexual y reproductiva. Nuestro próximo encuentro con la doctora Karen será para revisar VIH pediátrico, y con la doctora Valencia también se harán unos encuentros de corioamnionitis. Les estaremos informando fecha y link de conexión. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, doctora Karen.
Muchas gracias. Feliz descanso a todos.